Abogado, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. A ver, por favor, ¿cuál es tu visión? Escuchaste al secretario del Trabajo también, me imagino. Sí, escuchamos ahí a don Horacio. Hay mucha, todavía la gente sigue teniendo dudas, pero a mí creo que hay que empezar con esta claridad. Muy fácil. Si te van a mandar a tu casa, por la contingencia te deben de pagar el mínimo. ¿Sí? Una. Bueno, ajá. Si te van Mire, a decir, no, pues es que se puso fea la cosa, te despido, te tienen que liquidar conforme a la ley. Punto. Y conforme a la ley es lo que dice la ley. Los 3 meses, no ujú, sé. ¿Sí? ujú. Ahora, yo le comento lo siguiente, Luis Alberto. Mira, el- la declaratoria de emergencia que se emite por el gobierno del Estado que refiere a una serie de medidas de carácter sanitario que son muy bienvenidas. Pero en el aspecto de la cuestión laboral, si bien es cierto que refiere una serie, como que está viciándose, No, te escuchamos perfectamente. sí, bien. Refiere una serie de medidas en relación a la población en general, también sobre ciertos centros de trabajo como actividades esenciales. Pero hay un aspecto en esta declaratoria que incluso yo también lo comento adicional, adolece de ese aspecto esta declaratoria del gobierno del Estado, como también adolece la declaratoria del gobierno federal. Y es lo siguiente, ninguna de las declaratorias de contingencia sanitaria establecen con precisión, ni tampoco hay fundamento legal sobre la suspensión de labores. O sea, la ley del trabajo es muy clara cuando refiere que por una declaratoria, si por una declaratoria de contingencia sanitaria, dice, se incluye la suspensión de labores, eso nos indica que puede haber una declaratoria de contingencia sin suspensión de labores en general. Entonces, en este caso, yo no veo en el decreto un pronunciamiento específico o expreso donde se establezca que quedan suspendidas las labores en términos del artículo 429 y que se establece la obligatoriedad a cargo del patrón de pagar el salario mínimo por el periodo de la contingencia. Bien, yo entiendo que esa omisión se debe a que resulta complicado para un dirigente del gobierno del Estado o federal pronunciar ese aspecto. Y en su lugar, o sea, en lugar de ser específico con lo que dice la ley, se adopta el eslogan de quédate en casa, que también es bueno. Pero esa invitación, esa medida de contingencia para invitar a la población a quedarse en casa, no significa que se estén suspendiendo las relaciones laborales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el contenido del decreto, el artículo 15 habla de la progresividad en las medidas. Y ahí hace referencia a sectores de la economía, como son la industria maquiladora, el comercio y otras ramas industriales, y establece que atendiendo a las disposiciones laborales y, ojo, a la progresividad de la contingencia y procurando el cuidado de la salud y la vida, se recomiendan el quédate en casa, pero no establecen que se suspendan las relaciones laborales. Pero sí es cierto que ahí mismo se abre la opción para que la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo entren de inmediato en contacto permanente con esos sectores
para darle la atención que corresponda. Entonces, a mí esto me enseña que probablemente en esta evolución de la contingencia pueda suceder que en ciertos centros de trabajo, por ejemplo la maquiladora, se haga necesario suspender las relaciones laborales. Y como la ley indica que esa suspensión por ese motivo no requiere la autorización de las autoridades laborales, entonces pueden entrar en los tratos, en los acuerdos, en los convenios, pueden entrar las autoridades, como dice Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo, mediar entre empresarios y trabajadores y sindicatos y lograr un acuerdo de suspensión específico en ciertos centros de trabajo o en los que se vaya haciendo necesario según la progresividad de la epidemia. En esos casos, sí se debería quedar establecido el pago del salario mínimo general por suspensión de labores. Pero mientras nada más se diga en la recomendación de quedarse en casa, yo quiero pensar en un caso de una maquiladora donde 100 trabajadores decidan quedarse en casa atendiendo esa recomendación, no se presenten a laborar, no hay suspensión de labores en esa empresa, pues yo creo que el patrón en la forma que va a reaccionar es que no les va a pagar el salario de ese día. Entonces, porque no está claro, porque no está claro. Me parece que no está claro la determinación en la declaratoria. Tengo que hacer un corte, Antonio. Antonio, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, un corte comercial y vuelvo. Nos podemos extender, no hay ningún problema. Es decir, esto requiere de explicación detallada. Tenemos tiempo. Volvemos. Gracias. Esta hora de información fue presentada por Mitsubishi Hermosillo. Hay que ser valiente para ser fugitivo. Huye de lo que esperan de ti, de la opinión de los demás. ¿Qué esperas? Huye y sigue siendo libre. Fugitivos de lo ordinario. Llegó la nueva Ford Escape 2020, más potente y equipada que nunca. Ford llega más lejos. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa Sonora extra picante. ¡Arde! ¡Saca! Sonora que arde. Nueva salsa Sonora extra picante. Grupo Imagín, Centro de Urología e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo Imagín. Nos encontramos en calle de la Reforma número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Estamos de regreso con más de Proyecto Puente.
Estoy hablando con el abogado Antonio Ruiz. Él es especialista, Antonio Ruiz García, en cuestiones laborales. Dice que no está claro el decreto que ha emitido el Estado, que puede causar confusión entonces para las empresas, para el criterio. A ver, me preocupa esto, abogado. Si ustedes, que son los que saben, que por eso nos consultamos, no, dicen que no está claro, imagínense, porque exactamente me acaba de mandar otro empresario por acá una interpretación respecto a la ley que contrasta mucho con la que dijo el secretario. A ver, entonces, para ir dándole forma, me dice, no está claro porque, ¿por qué motivo? Para resumir, Antonio Ruiz. Sí, mire, primero quiero aclarar, Crisar, no se trata de echar a la borda la intención que contiene el decreto. Pero es muy bueno. Es bueno que el gobierno del Estado ya haya entrado con su participación en este caso que estamos viviendo. Pero, sin embargo, atendiendo a que es entendible el error humano, en la declaratoria, cuando yo refiero que no está claro, me refiero a que no se precisó con la debida puntualidad necesaria que se decreta la suspensión de relaciones de trabajo. Eso no aparece en el decreto. Entonces, partiendo de esa situación, entonces el empresario, los trabajadores, los sindicatos entran en esa duda, en esa, si quiere, confusión. Yo creo que lo que se trata aquí es de aliviar esa situación. ¿Cómo se puede aliviar esa omisión? Bueno, considerando que el mismo decreto encomienda a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Economía coordinar ese tipo de situación en la medida que vaya adquiriendo progresividad la cuestión de la contingencia. Entonces, en esa labor que tienen estas secretarías, incluso el gabinete económico, pueden invitar a las empresas, a los sindicatos, a los trabajadores, llegar a acuerdos y donde sea necesario, ¿verdad?, establecer las suspensiones mediante acuerdos debidamente formalizados. ¿Entre quién? ¿Entre patrón y quién? Entre patrón, sindicato y trabajadores, con el aval o la participación, ¿verdad?, de mediadora de la autoridad laboral o de economía, para que no se deje al arbitrio únicamente del patrón y del trabajador, por aquello de que puedan presentarse diferencias, pues, ¿no? Entonces, eso sería muy bueno. Ayudaría inmensamente a resolver esa omisión que, repito, la tiene el decreto del gobierno del Estado y también está en el decreto del gobierno federal, algo que llama la atención. Ahora, hay otros aspectos que derivan de esta situación y se trata mucho. Para lo que me quieres decir, dices, este decreto, ojo, no se precisó que se decreta la suspensión de relaciones de trabajo, entonces, y genera dudas, entra en duda, y esto se diría mediante acuerdo por empresas, el patrón, la empresa, el sindicato de trabajadores y la autoridad mediando. ¿No es obligación el decreto entonces, dices tú? El decreto no establece obligatoriedad para patrones y trabajadores de suspender relaciones laborales, salvo las que sí se precisan, ¿no?, como casinos, centros de diversión, el cierre de esos centros de esparcimiento, ahí sí no hay duda. Ah, bueno, eso sí, exacto, ahí sí. ¿No? Pero vamos a la industria maquiladora, a la industria del comercio. Ahí no se precisa ni que se suspendan las relaciones laborales, ni tampoco la obligatoriedad. ¿En maquiladoras y dónde más? En maquiladoras, el ramo del comercio en general y otros tipos de industria, la industria de la construcción, por ejemplo. Uh-huh.
No hay, decía, ese pronunciamiento que refiera la suspensión obligatoria y que debería ir acompañado del ordenamiento obligatorio a cargo del empresario de pagar el salario mínimo general. Ujú. Pues, Bien. ante esa omisión, tenemos que colaborar para resolver la situación. Uy, a ver, ¿qué otro punto para los trabajadores? Porque el director jurídico del gobierno de Sonora puede entrar con usted para analizarlo juntos. Antonio, ¿quisiera usted analizarlo junto con él, el Sí, decreto? con mucho gusto, se trata De de veras, colaborar. sí, se trata de colaborar. Quiero en verdad que quede muy claro para trabajadores y para empresas, porque no se trata de confundir, se trata que sea muy claro y sabía que esta parte iba a ser delicada y era por eso era primordial primero despejar toda esta duda laboral para poder pasar a otros temas de interpretación. Eh, la gente por lo pronto desde su perspectiva abogado. Entonces, ¿cómo queda el trabajador? ¿Tiene que preguntarle entonces a su empresa cuál es su situación laboral? Yo creo que sí, es lo que corresponde hacer. Aquí es prioritario que empresarios y trabajadores platiquen sobre esta situación porque la declaratoria no establece de modo específico, preciso e imperativo que se suspendan las relaciones laborales, por ejemplo, la industria maquiladora, en el comercio, la industria de la construcción, etcétera. Pero más bien es, a ver, pues es que no es suspensión temporal, ¿no? Obvio, de contingencia, 30. Suspensión, sí es suspensión temporal. ¿Qué otra cosa ves que le adolece y que puede estar en contra del trabajador entonces esto, o abogado? No, fuera de ahí yo no le veo ninguna otra situación. Y repito, esta omisión que en mi perspectiva le encuentro tiene solución mediante los tratos del acuerdo entre los sectores de la producción y las autoridades competentes. Yo le decía ahorita, los otros aspectos como por ejemplo el caso de la mujer embarazada, de los adultos mayores, eso está previsto en la ley. Está previsto en la ley que en el caso de una contingencia sanitaria, la mujer trabajadora en estado de embarazo o antes o posterior al parto, debe quedarse en su casa con el goce del salario íntegro. Igual sucede con los adultos mayores. La misma Ley Federal del Trabajo, en el capítulo de obligaciones a cargo del patrón, en una fracción del artículo 134, establece que es obligatorio para el patrón obedecer y cumplir las medidas que se dicten en una declaratoria de contingencia sanitaria. Pues ahí tenemos una base muy buena que contribuye a resolver cualquier omisión que pudiera encontrarse en esta declaratoria. A ver, me dice Blanquita Gutiérrez, ella está en Miami, abogado, si me podemos responder para irnos ya con Iván Jaimes que está, o el mismo Iván. Soy empleada del Ayuntamiento de Hermosillo desde hace 12 años. Mi dependencia es el IMCA y ahorita estoy en Miami porque pedí un permiso por 6 meses, vine a casarme y dice, a lo que voy es que hoy amanecimos con el toque de queda en Miami. En Miami hay hasta hoy 181 casos de coronavirus y en Florida más de 3,000. El alcalde de Miami fue una de las primeras personas que dio positivo. Estoy siguiendo los esfuerzos que hace la gobernadora y la alcaldesa por orientar y concientizarse, así como la valiosa información que hace Proyecto Puente. Yo debería de regresar este fin de semana a Hermosillo, pero eso me será imposible por ahora por la situación de emergencia en la que nos encontramos. Cualquier información en la cual yo pueda contribuir, bueno, es decir, no puede regresar, pero ya tendría que regresar aquí, pero está ya pues atorada en Miami. Uh-huh. ¿Qué procede ahí? Yo pienso que en ese caso específico hay un elemento o una causa que pudiera justificar el por qué no se reincorpora a sus labores después de la licencia. Pues una vez que resuelva la situación, puede presentarse a la fuente de labores y justificar el motivo de no haberse presentado al día inmediato en que venció su licencia.
y estimo que hay elementos para entender y justificar la situación. Ok, sobre la renta, abogado, porque dice Miranda Chávez, señor secretario, el secretario estaba, si yo soy arrendadora y arrendatario no quiere pagarme la renta porque se tuvo que quedar en casa, ¿quién me va a pagar la renta? ¿El gobierno? En cuestión de las rentas, porque me mandan otra interpretación que dicen, ¿qué aplica ahí? El decreto establece de manera específica el artículo 13º del decreto hace referencia a los casos de arrendamiento y ahí se indica que los contratos celebrados en esta materia no podrán ser modificados para aumentar el monto de la renta. Y luego agrega que las rentas que hayan sido afectadas en el periodo que dure la contingencia serán prorrateadas en el resto de los meses del año que corresponde al periodo previsto en el contrato. ¿Qué quiere decir? Yo de ahí derivo, ¿verdad?, que entonces durante el periodo de la contingencia el arrendatario no está obligado a pagar el monto de la renta, sino a prorratearlo en los meses siguientes después de que concluya la contingencia. Exacto, sí, es lo que dice entonces también el decreto. O sea, entonces, no, el arrendatario o el locatario no puede pagar la renta en contingencia, la pagaría después en pagos en los otros próximos meses. Sí, sería prorrateado previo a los acuerdos que se tomen entre las partes. Muy bien. Sí, hay mucho. A ver, la gobernadora fue la que dictó la contingencia, sin embargo, la ley en la que nos estamos basando es la ley federal. En su artículo 427 se habla de que la persona que dicte contingencia debe ser competente. ¿La gobernadora es competente? Es lo que le quería decir al secretario también. ¿Es competente, Antonio, la gobernadora, el Estado? Sí, hay que aclarar que la gobernadora del Estado tiene la facultad para emitir el decreto y en el mismo decreto se establece que esa recomendación de la autoridad de salud emitir esas medidas sanitarias. Pues me parece correcto. Incluso yo agregaría que no edifica, no abona la causa cuestionar aspectos técnicos legales en ese sentido. Pero sí yo valoro como correcto el decreto emitido por la gobernadora. Bien. ¿Y con las mensualidades de las escuelas privadas, por ejemplo? Que me están preguntando mucho también por acá. Pues ahí ya va a ser materia también de los acuerdos, porque pues no se establece algún punto específico en esa materia en el decreto. Exacto, Mari López dice, ¿qué va a pasar con las escuelas privadas, universidades, ya que nomás exigen colegiaturas y ahorita estamos por pagar inscripciones, ya que es muy pesado? No todos los padres somos ricos, también hacemos grandes sacrificios. O los tendremos que meter, entonces, esa a criterio de las escuelas. Sí, este aspecto, yo creo, la situación llama a desarrollar el sentido de la solidaridad, ¿no? Creo que sería desastroso el pretender establecer obligatoriedad en el pago de colegiaturas durante el periodo de la contingencia. Pero queda laxo, queda a criterio. Yo también veo ahí que creo que la autoridad debería de ser mucho más enérgica, o sea, o mediar, es decir, no sé. Veo, pero está lo bueno también, un muy buen abogado que es Iván Jaimes, es el director jurídico, secretario jurídico del gobierno de Sonora, para que nos ayude a despejar más dudas del auditorio. Iván, te agradezco mucho tu tiempo. Buenos días, mi estimado. ¿Cómo estás? Gracias, Luis Alberto. Muy buen día al abogado y a todo el auditorio, como siempre, un gusto saludar. Es que se trata, la verdad, de que queremos ser lo más claros y no sembrar el pánico, no tanto en materia de salud, pero en materia legal, y siempre estarnos escuchando con un tono de cómo salimos de esto, cómo hacemos que el empresario, el ciudadano se quede tranquilo, porque según el abogado Antonio Ruiz, que es un especialista también, esta declaratoria no se precisa que se decreten la suspensión de relaciones de trabajo, queda en duda todo eso, dice, esto pudiera ser mediante acuerdo patrón, sindicato y trabajadores, es decir, hay una ambigüedad, quiere decir el abogado ahí. Sí, no, bueno, yo creo que tiene la razón en el sentido de que efectivamente
al haberse citado dentro del decreto no solo la parte correspondiente a la Ley Federal del Trabajo, sino también invocar en su momento el acuerdo que fue emitido por la Federación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo, se establece, porque es el punto de partida, como más o menos alcancé a escuchar ahí al abogado Antonio, que las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o condiciones generales del trabajo que correspondan durante el plazo que se refiere, pues evidentemente la contingencia y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la ley burocrática, dependiendo el caso. Hay que señalar, y eso es muy importante para darle tranquilidad al auditorio, y como bien lo señalaba el abogado, que existen mecanismos ya de por sí en la Ley Federal del Trabajo, y no solo eso, sino que el gabinete económico que el día de ayer se instaló de manera permanente, Luis Alberto, amigos del auditorio, son quienes están llevando a cabo, el gabinete económico, para tenerlo claro, ¿quién lo integra? La Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, Zagarpa, y se suman dos dependencias más, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud, porque eso es transversal con el tema de salud. Y ahí se ha estado platicando, como también lo dice el acuerdo, con las confederaciones, sindicatos, ramas productivas, industriales, etcétera, porque hay un punto nodal que dice, y dice bien el abogado, se trata de sensibilizar, se trata de ser solidarios, por eso a lo mejor se enmarca esta campaña en todos jalamos parejo ante el coronavirus, ¿sí me explico? Y obviamente los mecanismos se tendrán que activar. ¿Cuáles de ellos? Como bien lo señalaban, evidentemente la Ley Federal del Trabajo establece circunstancias o declaratorias de contingencia, donde además el patrón pues tendrá en determinados casos que avisarle al tribunal para efecto de que empiecen a activarse los protocolos correspondientes. Pero ¿qué es lo que está pidiendo el gobierno, por ejemplo, a los empresarios? Oye, a ver, ante esta contingencia, te pido que respetes en la medida de lo posible y obviamente de acuerdo a la ley, pues las condiciones laborales que tienes, claro, primero de los vulnerables y de aquellos que vayas a mandar a casa. Aquí se activan protocolos, creo que ya lo había explicado el secretario Horacio Valenzuela, ¿no? Cómo empiezan a activarse el tema de los pagos de salario mínimo, en fin, esperemos que esto no dure demasiado, ¿no? Por un lado. Ahora, se decía la parte correspondiente a las colegiaturas, según alcancé a escuchar, de los colegios de paga privados. Evidentemente, el decreto no establece no es casuístico, ¿verdad? No es así para haber reglamentado como un tipo código, constitución, porque estamos en una contingencia. Sin embargo, se deja abierto una posibilidad al final, en donde dice los casos de interpretación o no previstos, que en todo caso tendrán que ser resueltos por el gabinete económico, como en este caso puede ser a solicitud de quien esté interesado en que se le resuelva alguna determinada situación. Esto me parece que es muy importante que lo esté señalando, para que basta con que se active una solicitud específica de algunos padres de familia, por ejemplo, oye, ¿qué va a pasar con el tema de la colegiatura? El gabinete económico podrá tomar las determinaciones y los acuerdos correspondientes para resolverlo. Y obviamente estoy muy seguro de ello, van a entender y a sensibilizarse del tema, porque aquí de lo que se trata es eso, de ser solidarios con una serie de circunstancias que se están presentando, que se van a presentar en lo casístico y que hay que resolver. ¿Cómo la ve, abogado, lo que explica el secretario jurídico? Buen día, abogado Jaime. Me parece muy atinado. Mire, y tiene mucha razón el consejero jurídico cuando señala que la declaratoria de contingencia pues lamentablemente no puede ser casuística. Eso debemos entenderlo, ¿verdad? Y debe prevalecer la cordura, la prudencia, la madurez en esto.
Y pues va a tener mucha chamba el Gabinete Económico y la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía en coordinar todas las situaciones que pudieran haberse omitido y que no creo que haya intencionalidad en ese quehacer. Es como a cualquier situación humana, pues no, es entendible. Y entonces me parece adecuado que todo esto lo estemos platicando, se esté aclarando y conozca la sociedad de que no se trata de generar situaciones de abusos, de miedos, o de algo que no convenga a solventar la situación que estamos viviendo. Bien, ¿alguna otra duda entonces al respecto de esta etapa, Iván? Porque sí la gente, si te has fijado, la gente tiene las dudas, estimado, en cuanto a los alcances. Por ejemplo, Jesús Castelo dice, el mínimo de la ley solo por un mes. Después de esos 30 días no se está obligando jurídicamente a pagar, puesto que es suspensión laboral en compañía de indemnización y no vacaciones. ¿Cómo ves esto? Pues ya decía el secretario que después de 30 días van a actualizar la información, ¿no? Sí, digo, hay que entender que estamos en un caso sin precedentes, digo, hay que enmarcar y comentarlo con toda la gente, como yo creo que lo has hecho y siempre lo haces muy bien, Luis Alberto. Hay que enmarcar en qué situación estamos en algo sin precedentes, digo, nadie sabría de esperar esta situación. Yo por ahí decía, digo, traemos una declaratoria basada en un artículo de 1954 y alguien me decía, ¿quién se iba a imaginar que este artículo íbamos, no? El legislador de entonces, pues digo, lo puso, lo redactó, pero pues nadie se iba a imaginar que íbamos a usar esa disposición algún día, ¿no? Incluso hoy López-Gatell hace un rato ya le dio el reconocimiento a las autoridades estatales para pues dictar estas medidas de emergencia en la conferencia mañanera ahí con el presidente López Obrador, cosa que yo creo que abona mucho para darle también certeza y tranquilidad a la gente. Me parece a mí que, como bien lo dice el abogado Antonio, cosa que agradezco mucho, pues esto efectivamente pues es una situación que no podemos caer en lo casuístico. Estamos tratando o quisimos aglomerar todo lo que pudimos en la medida en lo que, hay que entenderlo, se nos dio en una semana. El martes pasado se dictaron las primeras medidas preventivas. Hoy lo que estamos tratando de hacer es ya aterrizarlas con la declaratoria, porque muchas empresas, muchos sindicatos, ¿no? Nos decían, oye, pues sí está bien, yo le jalo, yo estoy consciente del tema, la gravedad está presente, pero dame la declaratoria, ¿no? Y por eso también el Consejo Estatal de Salud, como se hace referencia con toda pulcritud por el abogado Antonio, pues evidentemente, ¿qué fue lo que hizo? Pues el Consejo tomó la decisión, donde además están representadas autoridades federales, el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, para que la gobernadora tomara la declaratoria correspondiente. Es una situación compleja. Déjame hacer una reflexión rapidísima de un minuto. Aquí estamos ante dos situaciones, y eso creo que hay que entenderlo socialmente o sociológicamente, como dicen los especialistas en epidemia. O tomamos acciones reactivas o tomamos acciones preventivas. Las preventivas son como Rusia, Corea del Sur, Japón, Alemania, ¿verdad? Que reaccionaron preventivamente. O mejor dicho, que tomaron acciones preventivas. España e Italia tomaron determinaciones reactivas. Dejaron correr. Tomaron medidas de higiene iniciales, las de primera etapa, pero dejaron correr toda la actividad. Y ahorita se están enfrentando a dos grandes crisis. Una humanitaria por el tema del problema económico, laboral, etcétera, salarios, porque han tenido que prolongar su cuarentena, y por el otro lado, el tema lamentable de miles de fallecimientos por este COVID-19. Aquí lo que quisimos fue, dentro de todo este andamiaje legal, tomar las medidas preventivas para amortiguar hasta donde pudiéramos el tema del COVID-19. Y creo que no nos estamos equivocando, porque
socialmente la gente debe entender que no hay vacuna para esto, no hay medicamento. Por eso, pero los alcances por eso legales, estimado, es lo que le mete ruido. O, por ejemplo, dice Mario Cruz, por ejemplo, dice, sí, pero si una empresa se declara en bancarrota en esta etapa. Acuérdate que dentro del acuerdo estamos tratando, hay 3 apartados importantes, Luis Alberto, que tienen que ver, uno, aquí déjame, te los pongo con toda pulcritud y puntualidad. Uno, acceso a fondos de contingencia. Hay que recordar que la Cámara de Diputados la semana pasada, falta que lo apruebe la Cámara de Senadores, aprobó el Fondo para la Prevención y Atención de las Emergencias. Estamos solicitando nosotros que dentro del decreto, cuando este fondo se active, que entiendo son 180,000 millones de pesos que va a solicitar el gobierno de la República, Sonora pueda tener acceso a esos fondos y poder fondear también a esas pequeñas, medianas empresas para que no quiebren. Se trata de recuperar inmediatamente la economía del Estado, pero no solo eso. Estamos tomando también medidas estatales en la transferencia, reasignación y ampliaciones de recursos, de utilización de recursos, incluso de fideicomisos, es dinero del dinero que ya tenemos aquí. ¿Para qué? Para que se adopten las medidas normativas correspondientes y ese dinero lo empecemos a poner a disposición como fondos de contingencia para inyectar donde tengamos que inyectar. Dentro de ellos, algo que no hay que perder de vista, no está claro es el tema, ¿no?, que tiene que ver alimentario, ¿no? Iván, todavía no está claro el fondo. La gobernadora salió a decir va a haber un fondo pero de apoyo a pequeños comercios y todo, pero no dijo cuánto ni a quiénes, ¿no? El decreto dice con toda claridad que se van a implementar estímulos fiscales. Ese decreto, ese acuerdo, la Secretaría de Hacienda tiene no más de 8 días, creo que de hecho ya el documento lo tienen listo para emitirlo inmediatamente. Entonces tendríamos que pedir una explicación a la Secretaría de Hacienda para ver cuáles van a ser esos apoyos. Sí, eso yo creo que queda entre el día de hoy y mañana, sin lugar a dudas, eso urge. O sea, eso no nos podemos esperar. Pero el tema de las acciones se están haciendo. Tenemos que hacer un andamiaje, Luis Alberto, ¿estás de acuerdo? Porque tampoco podemos agarrar así de buenas a primeras, oye, pásame este dinero. Tienes que crear rápidamente el andamiaje legal para tener a disposición el dinero y empezar a fondear. Pero además, no solo eso, estamos también solicitando los estímulos ante las instancias federales correspondientes. Hay bastantes fondos, como tú sabes, o reservas, no necesariamente de un fondo de emergencia y contingencia, para que esos recursos federales se puedan gestionar por cada una de las dependencias también estatales en materia de educación, en materia de deporte, ¿sí me explico? Es decir, ir bajando hasta donde podamos esos recursos. Es muy importante también señalarlo, y hay todo un listado de acciones. Digo, por ponerte unas que ya incluso la propia Comisión Nacional Bancaria y Valores ya lo adelantó, y en el sentido de que aquellos compromisos crediticios, ¿no?, que tuvieran los sonorenses, van a poder disfrutar de medidas, prórrogas, recalendarizaciones, reestructuraciones, consolidación de adeudos o extensiones de las instituciones bancarias. Eso ya lo anunciaron, fíjate, y lo estamos recogiendo en el decreto también para que puedan ser beneficiados los sonorenses. Bien, pues les agradezco mucho el tiempo. Les pido mantener, por favor, pues la comunicación, porque esto apenas empieza y yo creo que va a llegar, ¿cómo se puede decir? Va a tener mucho de dónde cortar. Sobre las rentas, los dueños de oficinas y rentas, ¿qué nos puedes decir del decreto, Iván Jaime? Vamos a ver. Lo que decía el abogado es correcto, es decir, hay dos grandes hipótesis. La primera es no se pueden incrementar las rentas. Y segundo, el periodo que dure la contingencia y las rentas que se van involucradas en ese periodo podrán ser prorrateadas durante el tiempo de que se refiera al contrato de arrendamiento. Es decir, no puede ser, ni el casero pierde, porque también a veces son circunstancias que hay que entender que en ese caso el arrendador no puede, tampoco lo podemos asfixiar, pero tampoco se trata de asfixiar al arrendatario. Es decir, darle un apoyo para efecto de que, ahorita no hagas frente a esa obligación, prorratea en la medida, como bien dice, en acuerdo con el arrendador, hasta dónde vamos a llegar, porque se trata de que todos jalemos parejo. Pues sobre rentas el decreto estatal pide prorrateo, ¿no? Es correcto, así es. O sea, así lo establece.
que se pague, que eso quiere decir que se pague después de la contingencia, para que quede claro. Sí, vamos a suponer, primero Dios, y eso espero, como bien se ha señalado, oye, nos dura el mes de marzo, o menos, ¿no? Porque hoy López-Gatell, el subsecretario de Prevención, allá dice, digo, a solicitud del presidente, más menos cuándo, dice a nivel federal, que ellos estiman por el 20, bueno, vamos a suponer que es el más menos, ese que dice el subsecretario López-Gatell, vamos a suponer que es el mes. Bueno, pues ese mes, si fueron 10,000 pesos, pues se va a prorratear, vamos a suponer que le faltan 10 meses por concluir su contrato de arrendamiento, un ejemplo, oye, 1,000 pesos por mes, bueno, pues ya se va a diluir la carga relacionada al arrendamiento. Se paguen, entonces, el prorrateo, para que la gente le quede muy claro, se pague después de la contingencia en pagos, ¿no? Es decir... Se diluye, vamos a decir, el pago del mes de la contingencia se va a diluir en el resto de los meses. Va a depender también de cómo acuerden con el arrendador. Hay algo puntual que ahí decía nuestro amigo el abogado Antonio, decir, va a depender de lo que, digo, a lo mejor igual yo no es necesario que nada más aguántame el mes de esta renta y a lo mejor en 2 meses te lo pago, no es necesario prorratearlo por todo el año, ¿no? Del año una vez que haya pasado la contingencia, ¿no? Obvio. Sí, claro, no, bueno, pues una vez que se finalice la contingencia, cuando el Consejo Estatal de Salud diga ya finalizó, entonces a partir de ahí pues ya nada más es prorratear por el tiempo que acuerden las partes, pero bueno, en la dinámica, si es un año, pues a un año se van, ¿no? Muy bien, por acuerdo. Pues me parece muy bien. Entonces, el pago del mes de la contingencia, ojo, sobrepago de rentas. El decreto estatal pide por prorrateo que se pague después de la contingencia. El pago del mes de la contingencia que se pague el resto del año una vez que que haya pasado esta etapa. Gracias, Iván. Una cosa nada más, ¿Sí? Elisabeth, rápido, 30 segundos. Hay que nada más decírselo al auditorio y a todos los amigos que nos escuchan. Las dudas relacionadas, por ejemplo, al tema este de las colegiaturas y cualquier otra que tenga que ver con alguna actividad económica, la ventanilla es la Secretaría de Economía quien tiene que inmediatamente ponerlo a consideración del Gabinete Económico para que lo resuelva a la brevedad. Cualquier duda que tengan en ese sentido, ese es el camino. Muy bien, gracias, Iván. Gracias, Luis Alberto, abogado, un saludo. Abogado, Igualmente, gracias, Cintia. abogado. ¿Algo más que desees agregar, abogado? ¿O no? ¿O ya ha quedado claro? No, pues yo siento que ya abordamos ahí el tema con amplitud y pues seguimos a la orden en cualquier situación ahí para colaborar en lo que se ofrezca. Muy bien, gracias. Gracias a ti, hasta luego. Buenos días. No sé si esté todavía una disculpa.